Soy el pastor Juan José Gil. Quiero daros las gracias por todas vuestras aportaciones en comentarios cuando hemos hablado de los ovnis, que es un tema difícil porque hay muchísimas versiones y hay, en fin, hay muchos testimonios y uno no sabe con qué quedarse, qué pensar y todo lo demás. Ahora, para mí lo que quería haber resaltado era, espero que lo estemos consiguiendo, que es el hecho de que nos demos cuenta de los engaños que puede haber detrás de esas manifestaciones. Algunos las defienden pensando que pudieran ser incluso algunos de ellos, algunas de estas manifestaciones, como algo celestial o angelical. Algunos las llaman razas buenas, es decir, ángeles que vienen de parte de Dios para proteger la tierra, para guardarla y demás. Así que ahí está servido el tema, que es bastante complejo en sí, bastante complicado por todo lo que conlleva y porque hay mucha mezcla de testimonios, unos testimonios que nos hablan de esos, digamos, malvados, es decir, aquellos que se llevan gente, que experimentan con ellos, que parece que estuvieran tratando de hacer algunos experimentos del ADN, en fin, todas esas cosas que no faltan testimonios para que podamos verlos y que podamos considerarlos como parte de ese fenómeno ovni. No me quiero alargar mucho con esto porque, bueno, ya sabemos que es complejo y hay otros que dicen bueno, que también los hay positivos, también los hay buenos, también los hay que merece la pena considerarlos como o razas buenas o ángeles buenos o en fin, cualquier cosa, porque tampoco tenemos digamos, la seguridad de que todos esos testimonios se correspondan con realidades y hasta qué punto, ¿no? Ahora, por lo menos lo que yo he escuchado, no sé tú, pero lo que yo he escuchado, disculpar que todavía hacen vientos y seguramente me va a contaminar el audio, pero lo que yo he escuchado es que incluso aquellos que se supone que sean buenos, como un testimonio muy interesante que hay sobre el Papa Juan XXIII, aquel del Concilio Vaticano, que creo que murió en el 63 o algo así. Y cuando estaba el concilio aquel, que reunía a muchas confesiones, en fin, en aquel foro provisto por la Iglesia Católica, y ahí se desarrolló pues lo que supuso cambios a la hora de entender el ecumenismo y todo eso. Bueno, no nos vamos a explayar ahora con esa situación, pero había un testimonio, no sé si lo habéis escuchado vosotros, yo lo he citado en alguna que otra ocasión, precisamente de un clérigo español que trabajó mucho tiempo como cardenal, creo, en el Vaticano, y que estaba ayudando al Papa en aquel tiempo, y estaban dando pues algo así como un paseo en aquel lugar que ellos tienen, creo que se llama Castel Gandolfo o algo así, en Italia, donde parece ser que los papas se retiran para vacaciones, ¿no? Y dice que estando allí, pues tuvieron un avistamiento ovni y esa especie de nave descendió y el Papa fue para entrevistarse. Todo esto suena un poco extraño, incluso alguien diría, bueno, eso es surrealista, ¿no? Pero bueno, el testimonio está ahí y ha circulado desde hace muchísimas décadas en las hemerotecas, especialmente en aquellas revistas o, en fin, aquellos informes que están recopilados como acerca de los ovnis, ¿no? Como el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, pues aquel decía que el Papa se entrevistó con un
uno de estos extraterrestres, lo describía este sacerdote español, no recuerdo el nombre, ya hace muchos años que lo leí, y este clérigo estaba diciendo, o no sé si era arzobispo o cardenal español, pues estaba diciendo que el Papa había pasado un tiempo en conversación con que tenía un aspecto más bien alto, como si fuera de humanoide, de raza blanca, y le estaba diciendo que eran algo así como que eran hermanos. Perdón por el viento. Wow. A ver si se calma. Bueno, le estaba diciendo que eran como hermanos del universo que habían venido para ayudar en la Tierra y tal. Y al parecer, cuando este supuesto extraterrestre marchó, pues el Papa le había dicho, si no recuerdo mal, a este otro cardenal, disculpar por las interrupciones del viento, le había dicho que sí, que tenemos como que prestar atención a estos hermanos que nos van a enseñar a conocer mejor a Dios. Algo así era. Bueno, pues no sé si el Papa llegó a hablar, si este testimonio es tal cual, pero bueno, lo cito porque estuvo en las hemerotecas de todas esas revistas especializadas en esto, y incluso en libros, en el fenómeno ovni. Y lo que pasó, pues me suena un poco como a tener muchísimo cuidado con el engaño, porque no me extrañaría que, como Pablo decía, que veamos estas manifestaciones que parecen muy sanas, muy positivas, muy de unidad, muy ecumenistas, entre comillas, muy como que todo está bien, como que lo que tenemos que hacer entre todos es ser hermanos, y entonces abrazamos todas las fes, y entonces estamos todos unidos, y no nos damos cuenta de que estamos aguando el mensaje del Evangelio, porque Jesús dijo claramente que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Pero si te fijas en los resultados posteriores dentro del Vaticano y de la Iglesia Católica, pues ahí lo vemos. ¿Qué vemos en estas últimas décadas? Pues cómo ha habido un acercamiento entre las religiones para llegar a una especie de ecumenismo, casi como si se estuvieran siguiendo instrucciones de esos extraterrestres, de esos seres que proceden supuestamente de civilizaciones o no sé, o culturas extrañas a la Tierra, y que no me extrañaría que Satanás las utilizara para engañar al mundo entero con todas esas señales, tal y como está predicho en Apocalipsis. Las señales, dice, hablando en Apocalipsis 13, que la segunda bestia que sale de la tierra, lo hace también con señales para que adoren a la primera bestia, engañando a las naciones. Entonces no me extrañaría que todos esos movimientos que han surgido del Vaticano, y para hacer cosas como la fraternización con el Islam, con el judaísmo y con cualquier otra religión que se presente, como vimos cuando el Papa Francisco pues trajo a la Pachamama. ¡Wow! ¡Wow! Disculpad, pero el tema creo que es suficientemente importante como para que lo concluyamos, lo continuemos y lo podamos terminar, a pesar de esta ventolera, ¿no? Perdonadme por el sonido, que seguramente no será tan bueno.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos movimientos de inclusión religiosa, de que todos tenemos al mismo Dios, de que todos buscamos lo mismo, de que, bueno, de que todos tenemos que estar unidos, obviamente es una forma de diluir el Evangelio, reduciéndolo, diría yo, a una religión más, cuando sabemos que el cristianismo auténtico, el básico, el original, el bíblico, no es ni siquiera una religión, es una reconciliación que Dios ha hecho con la humanidad que cree en Él, en Cristo. Lo ha hecho precisamente para transformar al ser humano, no para instaurar una religión, sino para reconciliarnos con Dios y rescatarnos de nuestras derivas de perdición hacia una preparación correcta para la eternidad, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, no el tiempo que vayamos a estar aquí, por mucho que vivamos, sino esa eternidad que Dios nos está ofreciendo en Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. La Biblia lo dice muy claro en el Nuevo Testamento, porque en ningún otro, decía el apóstol, ahí en el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo que nos haya sido dado para que seamos salvos, excepto el nombre de Jesús. Bueno, pues comento todo esto porque a la postre a lo que vamos es si debemos de también estar bien preparados y apercibidos para ver cómo este mensaje seguramente vaya en incremento, engañando a muchos a llegar a ser algo así como una religión más que se transforma en una religión única donde el Dios de la Biblia no es considerado el único y verdadero Dios, donde Jesús es seguramente rechazado o reducido, achicado para que quede como solo un maestro más entre tantos, o como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, no como el Redentor del mundo, no como el Mesías anunciado en las Escrituras. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Repito, no sé si no lo puedo asegurar porque me faltaría información si realmente Juan XXIII como Papa se llegó a entrevistar con ese extraterrestre, pero algunos han apuntado que no solamente se entrevistaron, sino que han tenido una relación entre el Vaticano y estos seres desde entonces. Bueno, no sé si eso es tan cierto o no, pero sea como sea, por favor, estemos atentos a lo que vaya a venir a continuación, a lo que está ocurriendo con todo lo que sabemos acerca de la tecnología, todo lo que se está tratando de alcanzar por medio de esos instrumentos tecnológicos punta, que ya incluso se considera que pudieran estar abriendo portales a otras dimensiones, portales para comunicación con esos seres. Estemos preparados, mantengamos firmes nuestras convicciones, más que nunca deberíamos de leer las Escrituras, afianzarnos en ellas, porque hay también, a la vez que todo esto, una guerra muy grande contra la Biblia, tratando de desprestigiarla, tratando de desechar y desprestigiar los evangelios y por supuesto las cartas apostólicas, y todo eso se está poniendo en entredicho, como ya el profeta Daniel lo había anunciado en el capítulo 7, capítulo 8 y demás, hablando de que efectivamente Satanás, esa bestia, iba a hablar palabras contra el Altísimo y quebrantar a los santos de Dios. En otras palabras, que sí que podemos vernos abocados a una enorme persecución por causa del Evangelio, por causa de la palabra. En fin, no me quiero alargar más porque ya veis cómo estoy aquí cerca del agua, pero con un viento tremendo, y no sé si es por el mensaje que estoy dando o simplemente porque he llegado en un día muy ventoso a estos parajes.
En fin, os dejo con eso. Tengámoslo en cuenta, es parte de la preparación que necesitamos para afrontar estos tiempos a los que nos estamos acercando. Estamos en pleno movimiento escatológico y tenemos que cotejar, tenemos que ir comparando lo que estamos viendo con nuestros ojos, lo que estamos escuchando o percibiendo con lo que está escrito. En fin, que el Señor os bendiga.